la mesa de este lunes 21 de enero del año 2019. Estamos con Adriana Marrero, Gonzalo Baroni, Fernando Escriña y Cristian Mirza. Pasamos a un segundo tema. Vamos a Colombia, donde miles de personas marcharon ayer en repudio al atentado con coche bomba que mató a 20 jóvenes de una academia policial y que fue atribuido a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. El gobierno y algunos líderes de oposición se sumaron a esta convocatoria y caminaron por las calles de Bogotá muy custodiadas. El presidente Iván Duque, que después del ataque del viernes decidió cancelar el diálogo con la guerrilla iniciado por su antecesor Juan Manuel Santos, también estuvo allí e invocó apoyo. Se necesita apoyo, dijo, para doblegar esta amenaza. Los que han terminado este espacio de oportunidad que le dio el pueblo colombiano son ellos, con estos actos de barbarie. Ellos siempre han buscado hablar de paz mientras cometen actos de barbarie. Hoy el país les dice basta ya, no más secuestros, no más ataques terroristas, no más actos criminales. Yo decía que el ataque fue atribuido por las autoridades al ELN, Ejército de Liberación Nacional. Bueno, con el correr de las horas, esa guerrilla admitió su participación. Reivindicó concretamente ese atentado. Lo calificó como una operación lícita en guerra, pero insistió en que debe mantenerse la negociación de paz. En un comunicado divulgado en su página de internet, el Ejército de Liberación Nacional dice que la operación no causó ninguna víctima no combatiente, aludiendo a que los fallecidos son 20 estudiantes de la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional y el presunto atacante. Cristian, varios de ustedes querían empezar con este tema, te doy la palabra a ti. Sí, bueno, en primer lugar es un acto repudiable, absolutamente condenable. No hay contrafuerte, es decir que no hay combatientes o que hay combatientes y entonces son 20 gurises. No, eso es todo un disparate por donde se lo vea. Y me parece que el Ejército de Liberación Nacional colombiano es el último reducto de una postura que yo no compartí nunca y que no comparto naturalmente, que es un ataque directo ya no solo a las instituciones democráticas, no, es un ataque directo a la ciudadanía porque va en contra de la propia gente. Entonces es inexplicable que se diga que esto es un elemento que fuerza la negociación. El resultado fue que Iván Duque, que es ultraderechista, que le importa poco, además, las instituciones democráticas, hay más de 1000 y pico de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en los últimos 5 o 10 años y poco les importa. Pero la actitud de esta guerrilla, que es de las últimas que van quedando, me parece que lo que hace es reforzar una actitud exactamente en la misma línea de reacción sin solución pacífica. Fernando. Sí, repudiable, repugnante la actitud del Ejército de Liberación Nacional. Yo hoy de mañana en YouTube asistí a una suerte de tertulia de un programa que se llama La Semana en Colombia. Lo miré simplemente. Traidor. Antes de saber... ¿Hay otras tertulias en el mundo? Sí, hay. No de este nivel. No podés, Fernanda, no podés. Entonces, lo dice, no le importa, lo dice. Todavía no había, el Ejército de Liberación Nacional no había reivindicado el atentado. Entonces 4 personas en una mesa con una periodista moderando pidió opiniones. Y uno de los participantes empezó a insinuar que difícilmente pudiera ser el Ejército de Liberación Nacional, que no se sabía cómo habían sabido tan rápido, habían tomado conocimiento quién era el atentado, que por qué se descartaba que no pudiera ser la ultraderecha, en fin, y demás. Esa suerte de justificación que la izquierda, como que, digamos, aquella crítica hemipléjica, ¿no?, de la que hablaba Powell,
según quién sea de quién sea el atentado, se defiende con más o se ataca con más o menos vigor. Yo digo, esto es repugnante. Bueno, a las pocas horas se confirmó que sí, que sí. Que entonces, era el Ejército de Liberación ¿qué dirá Nacional? ese intelectual colombiano que ponía todas estas dudas? No le importa nada. En defensa, seguramente, del Ejército de Liberación Nacional y de sus buenos propósitos. El comunicado es tan repugnante como el atentado en cuanto a la justificación que impone. Me costó trabajo encontrarlo realmente, porque supongo que habrá alguna norma que limita la publicación. Lo encontré en la página Voces, que es la página del Ejército de Liberación Nacional, y es de un cinismo tan grande que equipara este movimiento guerrillero con el Estado. Entonces justifica el atentado como una suerte de legítima defensa, porque de la misma forma que el Estado está capacitando policías en sus escuelas, ellos dicen: en nuestros campamentos también estamos capacitando gente para defender nuestro propósito, y sin embargo son bombardeados. Es decir, equipara el Estado con la guerrilla, una barbaridad que únicamente la antidemocracia puede admitir. Esto debe ser repudiado. Uruguay sufrió el tema de la guerrilla. El Ejército de Liberación Nacional nace en Cuba en los años 60, en fin, hay toda una historia, y además es funcional al gobierno de Colombia, a los que dentro del gobierno de Colombia no quieren una salida de diálogo. Acá están coincidiendo Fernando y Cristian. Sí, que nos hace a todos. Yo tengo claro que el Ejército de Liberación Nacional me parece que lo que hace es empeorar las cosas en Colombia. Del mismo modo digo que alimenta una actitud regresiva, reaccionaria desde el gobierno, que tampoco hace mucho por la paz. Hace poner en duda hasta el propósito. No es lo mismo Iván Duque que Santos. Pero fíjate, hoy Cristian, tildado de traidor por Uribe, que es de los peores, le quitan argumentos, ¿no?, a los que son partidarios de una salida dialogada. Adriana. Entonces son funcionales, los extremos se juntan. Exacto. Siempre fue así. Se necesitan, ¿verdad? Es decir, evidentemente se necesitan. Entonces, bueno, cuando accede la derecha, qué mejor pretexto para... Y acá quiero incluir una... Dejemos hablar, Adriana. Quiero incluir una inflexión, ¿no? Qué mejor pretexto cuando sube la derecha, cuando uno lo único que sabe hacer en la vida es ejercer violencia. Lo que nosotros a veces nos estamos olvidando es que el conflicto violento en Colombia tiene muchas décadas y muchas generaciones de vivir de eso. Nosotros no estamos teniendo a veces en cuenta hasta qué punto el vivir de la guerrilla es un modo de vivir. Los secuestros. Yo voy a contar una pequeña anécdota personal. Venía una amiga colombiana muy querida con su madre a visitar Montevideo y me dicen unos pocos días antes que no iban a poder venir porque, su tío había sido secuestrado. Pocos días después me confirman que sí, que venían. ¿Liberaron a tu tío? No, mi tío tiene más o menos para unos 3 meses. ¿Y cómo lo saben? Bueno, es muy fácil, se regatea. Entonces, hay tiempos de regateo y sabemos que lo que están pidiendo no lo vamos a pagar. Entonces, ya sabemos más o menos cuánto cuesta y cuánto demora, cuánto se tarda en conseguir ese dinero y en conseguir el precio adecuado para que lo suelten. Entonces, lo que nosotros no entendemos es que hay gente, estos procesos están incrustados en la vida de un país y de una sociedad que es muy diversa, que además, la selva colombiana... Colombia tiene 3 cordilleras de los Andes, no solamente una. Es un territorio sumamente complejo, un territorio prácticamente inaccesible desde muchos lugares. Y simplemente está incrustada generación tras generación. Y ellos lo que hacen es gente violenta que vive de la violencia y que no va a saber y no sabe hacer otra cosa más que eso. Gonzalo. Entonces, no hay manera de transformar esto a no ser directamente,
terminando con la violencia no legítima, la única violencia legítima es la del Estado, dentro del territorio colombiano. A mí me quedó una cosa colgada que dijiste, Adriana, cuando dijiste, vino la derecha que lo único que sabe hacer es ejercer la violencia. ¿Vos te referís por ese presidente? No, dije, cuando sube la derecha no hay mejor pretexto, es decir, cuando asciende la derecha, entonces hay gente que desde su profesión violenta, como contraposición. Claro, es decir, sí, lo sí. encuentra, es decir, es un pretexto. No, ¿verdad? porque me quedó colgado si era que sí. Duque había generado esto. No, ahora sí podemos, qué bueno, porque efectivamente, si hubiera ganado la izquierda, ¿qué hacen? ¿No? Es decir, ¿contra qué se levantan? ¿Contra qué medida? Se autobombió la izquierda en las elecciones colombianas, ¿no? Los candidatos que había ni siquiera fueron juntos, tuvo una discusión impresionante. Bueno, y yo creo que cuando es en un momento problema. Cristian comenta que hace 5 o 10 años que esto viene, con el proceso de Juan Manuel Santos, del cual terminó en esta votación histórica que la gente votó que no a este proceso de reforma de paz, que tenía algunas cosas, que perdonaba demasiadas concesiones, demasiadas concesiones, y el sistema político, Juan Manuel Santos a la cabeza, que incluso Nobel de Paz y no sé qué, claro, ya se había puesto la cocarda antes de arrancar, no supo interpretar justamente lo que mucho de la población estaba. Yo tuve la suerte de estar hace 2 años en Colombia y estuve en unas zonas cafeteras que gente que plantaba café decía: qué suerte que la guerrilla se está retirando, porque nosotros venían, nos apresaban los hijos, se quedaban con nuestras fincas, no nos dejaban sacar el café. ¿Por qué? Porque tenían que plantar droga. Por supuesto. Entonces, hay un montón de gente que claramente, o sea, que agarró y votó. No, ¿por qué le vamos a perdonar a esta gente que nos tuvieron presos a nuestros hijos, que agarraban y nos mataban, los secuestraban, nos pedían dinero? Entonces me parece que el sistema político colombiano no supo dirimir eso y termina en este presidente que yo no lo calificaría de ultraderechista, porque me parece que agarra a Jair Bolsonaro, pasa por el lado y se ríe. ¿Qué es eso? No. O sea, que me parece que está lejos de ser ultraderechista. La derecha gana en Colombia. Creo que la derecha es muy uribista en algunos de sus conceptos. Claro, pero sin embargo, Uribe que pero me parece que calificarlo pero además conocemos a Uribe en 2 periodos de gobierno. Yo quiero terminar porque fui el último. Bueno, perdón. Yo creo que estamos hablando de Colombia, que el eje izquierda-derecha está totalmente corrido, que no podemos hablar de un concepto. Es una derecha muy moderna, además. No, incluso los de izquierda son bastante de derecha en Colombia. ¿Por qué? Porque lamentablemente unos tipos que se creyeron semidioses, que salieron a matar gente y demás en contra del Estado y la opresión del capitalismo, manijeados por Cuba, porque ahora Cuba está aguantando estos asesinos, porque que hayan puesto un coche bomba no les quita que son unos asesinos. Y ese comunicado que leía Fernando es una vergüenza total. Estos locos manijeados estás aludiendo a la actitud que por ahora viene teniendo el gobierno de Cuba ante el pedido del gobierno de Colombia de que se arreste a los representantes del Ejército de Liberación Nacional que están viviendo en La Habana como participantes de las negociaciones, ¿no? Sí, y que Cuba está titubeando cuando está claro, y ellos mismos declararon: nosotros fuimos los que hicimos este atentado. Entonces, redondeo, no hay una izquierda en Colombia o una izquierda real como nosotros la podemos conseguir. ¿Por qué? Porque la gente se espantó, dijeron: si es izquierda, estos guerrilleros son de izquierda, yo quiero ser de derecha. Y eso es lo que termina diciendo la gente en Colombia. Cerramos lo último. Esa guerrilla era de ultraizquierda, ¿no? La izquierda es otra cosa. Gustavo Petro es otra cosa, no tiene nada que ver con la FARC. Y Santos, más allá de todas las discrepancias que uno pudiera tener, bueno, por lo menos resolvió el conflicto con la FARC, que son las guerrillas más potentes que ha tenido América Latina en los últimos 40 años, y eso en parte se debe a la FARC y su voluntad de negociar, y a Santos. Entonces me parece que hoy con Iván Duque las perspectivas son nefastas, lamentablemente. No, el tema acá no es Iván, el tema acá no es Duque. ¿Cuál sería tu salida? El tema acá ¿Cuál no es sería Duque. la salida de la izquierda frente a un atentado a las instituciones? Porque acá poco importa si el gobierno es de derecha, de izquierda o de centro. Lo que está en juego son los gobiernos legítimos. El tema efectivamente no es Duque, el de Duque es un pretexto. Además, para colmos está de garante también Venezuela, y Noruega y Chile. Sí, pero te recuerdo que en la comisión negociadora están esos 4 o 5 países. Fantástico, pero Venezuela era lo que nos faltaba.
la FARC llegó efectivamente a dominar gran parte del territorio colombiano, pero justamente el proceso de negociación con la FARC podía haber servido de modelo para un proceso de negociación con otras guerrillas. Ahora, creo sí que se concedió demasiado, creo que la gente no quería que se concediera tanto, y allí nosotros estamos olvidando que Colombia no es un pueblo cualquiera. Yo fui varias veces a Colombia. La gente colombiana piensa, es gente inteligente, es gente con un alto nivel educativo, y verdaderamente creo que este tipo de atentado tiene que ser respondido con la máxima energía y del modo más claro posible. No hay que darle a esta gente el mensaje de que también van a obtener cargos en el Parlamento porque sí.